Así que les habla Sedley Pinilla Sandoval, como tutoras del SEAT Casillas. Bueno, en esa parte de lógica nosotros vamos a tener presente las temáticas de proposiciones, tablas de verdad, teoría de conjuntos y aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Qué es una proposición y qué no es? El gato es negro, el gato es blanco. Vamos a empezar a ver qué es una proposición, ¿cierto? Es esa afirmación de la cual nosotros podemos decir que es falso o que es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es una oración con significado completo a la que se le puede asignar un valor de verdad en un contexto determinado. O sea, que podemos decir si es verdadero o falso. Aquí vamos a colocar unos ejemplos, ¿cierto? Para aclarar ese concepto de proposición. Por ejemplo, una pregunta. ¿Vas a la playa a la playa en vacaciones? Pues esta es una pregunta, no se contempla que sea una proposición por esa característica de ser pregunta. Albert Einstein es colombiano. Nosotros podemos decir que si es así o no es así, es decir, podemos dar una respuesta verdadero o falso por tal razón. Esta es una proposición. Pero miremos entonces, seguidamente tenemos, por favor, levante los codos de la mesa. Esta es una instrucción, tampoco es considerada una proposición. Bueno, estas proposiciones se clasifican en simples o atómicas, aunque la palabra más común son proposiciones simples, y también proposiciones compuestas, también llamadas moleculares. Estas proposiciones simples están estructuradas por una única oración. Entonces, por ejemplo, la luna sale por la noche. Si tuviéramos más de una, pasa a ser una proposición compuesta, donde intervienen esos operadores lógicos. Obviamente, si tenemos dos proposiciones, tres o más, ¿cierto? Dos o más, pues tienen que estar unidos con un operador lógico, ¿cierto? Ya sea con una y, una o, un entonces, un sí, solo sí. Más adelante vamos a ir hablando de esos operadores lógicos. Debe haber algo que las conecte una con la otra. Entonces tenemos proposiciones simples y compuestas. Simples donde tenemos una sola, compuestas donde hay dos o más. Ejemplo, el sol sale en el día y la luna sale en la noche. Lo que vamos a mirar en este momento es un argumento. En este argumento, ¿cierto? Es lo que nosotros llamaríamos un párrafo, una estrofa. En este argumento, así se llama en lógica, nosotros vamos a identificar esas proposiciones. Entonces tenemos, ¿cuál es el argumento? Si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación. Si nosotros identificamos pues los conectores, lo que nos queda pues son las proposiciones, ¿cierto? Tenemos, vamos a resaltar este sí. Entonces tenemos acá este sí, lo resaltamos, ¿cierto? Porque cuando aparece el entonces, lo que precede a la proposición es el sí, porque el entonces es un conector condicional. Entonces este sí es lo que me da la condición. Entonces este es un conector, entonces, ¿cierto? Que es el que va junto al condicional. Estas dos partículas hacen parte del conector del condicional. Bueno, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAP, pues esta es la proposición, ¿cierto?
tenemos acá es una proposición. ¿Sí? Ay, ¿podré graduarme con un proyecto aplicado? Otra proposición. Tenemos aquí otra proposición. Seguramente ahorita vamos a ver todo esto en colores. Tenemos otra proposición, ¿cierto? Tenemos el conector, ¿sí? Que es lo que me conecta una proposición con otra o un proyecto de investigación. También podemos expresar o podré graduarme con un proyecto de investigación, ¿sí? Solo que ya omitimos esa parte de podré graduarme para que no sea repetitivo, ¿cierto? Entonces tenemos lo que está resaltado en color naranja, es los conectores. ¿Cuántas proposiciones tendríamos aquí? ¿Cuántas proposiciones simples hay aquí en este argumento? ¿Ustedes qué me responden? Mis estimados participantes, bueno, nos están acompañando en este momento 15 estudiantes. A todos bienvenidos a esta web. Estaré haciendo una que otra pregunta. Vamos a responder en el chat los que puedan hacerlo. ¿Cuántas proposiciones hay en este argumento? A ver, yo tengo acá abierto el chat. ¿Dónde están mis estudiantes? ¿Están ahí atentos? ¿O estoy hablando aquí solita? Bueno, no veo acá el chat. Voy a preguntarles. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señora, sí estamos escuchando. Ah, perfecto. Yo dije, de pronto me desconecté. Víctor, gracias por tu respuesta. Víctor, ¿cuántas proposiciones hay aquí? A ver, entonces tenemos, hay una, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Otra, podré graduarme con un proyecto aplicado. Otra, podré graduarme con un proyecto de investigación. ¿Tenemos cuántas proposiciones? Tenemos tres Pues, proposiciones, ¿cierto? Ok, es decir, que esto ya conforma una proposición compuesta, ¿cierto? Ya no es simple. Simple sería una, ya cuando hay dos es compuesto, acá hay tres. Entonces, cuando hay un argumento es porque se puede llevar a una representación de una proposición compuesta. Lo que está resaltado en color naranja son los conectores, que esas palabritas que me unen una proposición con la otra, una frasecita con la otra, ¿cierto? Ah, bueno, aquí está más resaltado. Entonces tenemos sí, proposición, la vamos a resaltar con un amarillo. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, la vamos a llamar P. Escuchemos bien, las proposiciones se nombran con letra minúscula. P, dos puntos, esta es la notación que se usa. P, dos puntos, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. Es decir, que ya cuando utilice P, siempre va a ser pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD. O sea, esta proposición escrita en lenguaje natural, o sea, toda esta frase se va a cambiar ahora por la P. P, perdón. Ahora, el verdecito, podré graduarme con un proyecto aplicado. Esa segunda proposición la llamaré Q, dos puntos, miren, minúscula. Podré graduarme con un proyecto aplicado. Y la azul va a ser, podré graduarme con un proyecto de investigación. Las letras comúnmente usadas son P, Q, R, S. Pero si de pronto un autor utiliza A, B, C, pues está utilizando esas letras para nombrar las proposiciones. En nuestro caso utilizaríamos PQRS. Bueno, esta expresión que es el argumento, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá es el argumento. ¿Qué pasa con el argumento? Pues el argumento está escrito en un lenguaje natural, así articulado como el que nosotros usamos. ¿Se dan cuenta que se ve todo un párrafo, pero que yo lo voy desglosando a través de que lo voy nombrando con proposiciones, con letras? ¿Por qué lo hago? Porque lo voy a llevar a un lenguaje simbólico o formal. Ya no voy a escribir tan en lenguaje natural, sino a otro que es el lenguaje simbólico, o sea, las letras. Entonces dice, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, P, palabrita, sí, entonces, eso es el conector lógico, flechita, ¿sí? Es el entonces, paréntesis, podré graduarme como proyecto aplicado Q, la O, ¿cierto? El símbolo que representa a ese conector O es parecido a la V.
Entonces la colocamos. Y R, porque ese podré graduarme con un proyecto de investigación. Esto es ese paso de este argumento que está en un lenguaje natural. No olviden este término, lenguaje natural. ¿Qué es un lenguaje natural? Un lenguaje como el que nosotros hablamos de nuestra lengua, ¿cierto? Como articulado. Lo llevamos a descomponerlo en sus proposiciones para poder darle el paso al otro lenguaje que es simbólico o formal, o sea, ya las letras. Bueno, también se puede presentar el caso, sobre todo en este conector lógico, entonces, que la comita suprima el conector. Muy pocas veces ocurre, pero de pronto lo traemos para que sea tenido en cuenta. Por ejemplo, en esta proposición, si estudio, coma, triunfaré en la vida. ¿Sí? Lo puedo decir de esta manera. ¿Cómo sé que hay un conector ahí? Porque hay dos verbos seguidos, ¿sí? Como un tic, algo que tenemos ahí, si se nos llega a presentar. Entonces, dice, esa comita también puede ser reemplazada pues, por el condicional, si estudio entonces triunfar en la vida, sino que la comita en ese momento está suprimiendo el término entonces. ¿Cómo se representa en el lenguaje simbólico? Estudio es P, triunfar en la vida es Q. P, entonces Q. Bueno, ¿qué son los conectores lógicos? Pues ellos tienen una función en ese argumento, ¿cierto? También en esa proposición compuesta, su función es unir. Unir, ¿cierto? ¿Unir qué? Proposiciones simples. Entonces, ¿qué hace? Con todos los sinónimos de unir, conectar, unir, relacionar. ¿A quién? A las proposiciones simples para que se formen, se agrupen, formando un argumento. Bueno, entonces aquí presento este cuadro de los operadores lógicos, son los mismos conectores lógicos, esos términos son sinónimos, operadores lógicos, conectores lógicos, mire, conectivos, también se utiliza tres términos que nos están diciendo lo mismo, ¿cierto? Con estos, lo que pasa es que ese es el símbolo, porque como esto lo llevamos al lenguaje simbólico, ¿cierto? Pero también lo tenemos en nuestro lenguaje natural, eso para saber cuál es, ¿cierto? Cuando vemos el símbolo, quién nos representa y también tenemos el nombre de ese símbolo para nuestra materia de lógica. Entonces, esta tablita, si ustedes quieren, le dan un pantallazo y la tienen que nos ubican, sobre todo los estudiantes que cursan pensamiento lógico y matemático o lógica matemática, ¿cierto? Entonces, esta temática eh, pues nos servirá mucho para tener presente algunas situaciones. Entonces tenemos esta tabla con 4 columnas. ¿Qué nos está especificando? La primera columna, el conectivo, ¿cierto? O el conector o el operador lógico. La segunda columna, lo que significa. La tercera, la proposición compuesta, es decir, cuando tenemos dos proposiciones unidos, ¿cierto? Con el conector, ya estando dos proposiciones, pues ellas son compuestas, ¿cierto? Cómo se escriben en el lenguaje simbólico y pues el nombre que recibe en lógica este conector lógico, ¿sí? Entonces tenemos el primero, es parecido como un sombrerito, ¿sí notan acá? Parecido como un sombrerito. Entonces, ¿qué pasa con él? Su significado es y. La proposición es P y Q. Se llama conjunción. Entonces no se les olvide, se llama conjunción. Cuando tienen dos proposiciones unidas por una I, es una conjunción y las vamos a representar como P y Q. Entonces tenemos P y Q. Ahora, este conectivo, este símbolo, ¿cierto? Es parecido a la V. El símbolo es parecido a la V, parecido a la V.
¿Qué pasa ahí? Significado O, proposición P o Q, así se lee, P o Q. Y es una disyunción. Entonces tenemos una disyunción. Esta flecha hacia la derecha, ¿qué nos representa? Este conector nos representa sí, se representa acá, sí punticos, entonces quiere decir que aquí en estos punticos va la proposición P. Por ejemplo, si hoy es lunes, entonces estudio todo el día. Un ejemplo. Entonces, si aquí en esos punticos va la proposición P, entonces aquí va la proposición Q. Me queda sí, puntos suspensivos. Entonces, a veces se olvida esta parte del sí. Pero recuerde que la representación del lenguaje natural del condicional, él también, mire, se llama condicional, empieza con el sí, que es una condición. Sí, sí, hoy estudio, mañana, entonces mañana trabajo. Bueno, entonces debemos siempre iniciar. A veces se olvida el sí y dejamos solamente la proposición P. Hoy estudio, entonces mañana trabajo. Y se nos olvida de poner, ¿cierto? Iniciar con el sí. Entonces no debemos olvidar. Esta flechita entonces es el conector, es el condicional. También lo podemos leer, lo leemos en el lenguaje natural como sí entonces. Si P entonces Q. Condicional. Bueno, ya llevamos ahí 3 operadores lógicos. Ahora, la doble flecha. Es un sí y solo sí. Esa doble flechita. ¿Cómo se lee? Sí, solo sí. P, sí, solo sí. Q. Entonces ya depende, ¿cierto? Nuestro ejercicio. ¿Por qué? Ah, depende del argumento, ¿cierto? Vamos a tener pues varios operadores lógicos y lo leeremos dependiendo lo que tenga nuestro argumento en ese momento. Entonces, esta doble flechita se llama bicondicional. Y este angulito que ustedes ven acá, también lo pueden ver como en forma de una ondita. Bueno, por acá me salen unos rayones. Vamos a borrar acá. Bueno, como parecido. Entonces, eso representa el no, que es la negación. No P, que es una negación. ¿Sí? Si yo tengo esta formita o como una ondita. Entonces, representa lo mismo. No P, no Q, no R. ¿Qué está haciendo? Pues negando. Si el valor de P es una verdad, pues cuando está este símbolo es una falsedad, es una negación de lo que hay en este momento. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno por uno de estos operadores lógicos o conectores lógicos. Bueno, vamos a ver cómo están nuestros participantes. No tenemos a ninguno en sala de espera. Vamos a continuar. Tampoco tenemos preguntas en el chat. Entonces, vamos a hablar de la negación. ¿Qué representa el no? Entonces, aquí vemos, ustedes en la presentación ven, ¿cierto? Los dos símbolos que representan, eso depende, pues, del texto, de los autores que se utilizan en ese momento. Pero los dos están representando a la negación. Algunas formas de negación. ¿Por qué vemos estas expresiones? Porque como nosotros no es solamente el lenguaje simbólico, sino también tenemos el lenguaje natural, entonces nos sirve como para ampliar en ese momento que nos pidan quizás expresar un lenguaje simbólico, o sea, unas letras en
lenguaje natural. Entonces podemos utilizar cuando haya una negación, pues todos estos sinónimos. El más utilizado, escuchen bien, el más utilizado, el más usado es no. Pero también podemos utilizar nunca, ni jamás, es falso, no es cierto que, no ocurre que, de ninguna forma, nada de, en lo absoluto, entre otros sinónimos. Pero realmente utilizamos no, no es cierto, son los más usados. Entonces, aquí tenemos una tabla porque cuando hay una proposición, ¿cuáles son las posibilidades de su valor? Pues si yo tengo una proposición, puede ser verdadera o falsa, no hay más posibilidades. Si yo tengo una proposición que su valor es verdadero, ¿cierto? Que yo pueda decir verdadero, lo voy a negar y me da, pues falso, ¿cierto? Lo opuesto. Pero si mi proposición es falsa, su valor de verdad es falso, pues lo niego y me da verdadero. Acá tenemos un ejemplo, el acusado dice la verdad. Vamos a ver. Vamos acá. Doble negación. Tenemos la doble negación es, eh, como lo observamos acá, paréntesis, negación de P, cerramos paréntesis. O también lo podemos escribir de esta forma. Acá nos un paréntesis. Cuando se niega una proposición P, que es verdadera, parece que vamos a negar dos veces. Si es verdadera, pasa a ser falsa, ¿cierto? Es decir, cuando teníamos la negación, que es lo que hace un momento hablamos. Pero si es una doble negación, si yo la tengo verdadera, pasa a ser falsa, pero vuelvo y la niego, pasa a ser verdadera. O sea, que ella mantiene su valor inicial en la doble negación. Si se niega nuevamente, cambiará a verdadera, al igual que en el caso contrario de lo que la proposición inicial sea falsa. Bueno, si el caso es que sea falsa, pues lo niego se vuelve verdadera, la niego se vuelve falsa. Es decir, una negación me da lo opuesto, doble negación me da igual a lo que teníamos inicialmente. Alguna de las formas de la doble negación para expresar, recuerden que es para cuando nos piden expresar ese lenguaje simbólico, expresarlo en un lenguaje natural, podemos utilizar estos sinónimos. No es cierto que no, no ocurre que no, recuerde que es una doble negación, nos aparece el no dos veces. No es falso que, ya no es falso, el doble no está siendo sustituido por un sinónimo de falso. Esa es una de las que usamos. ¿Qué tenemos aquí? P, valor de verdad verdadero, doble negación verdadero, P, valor de verdad falso, doble negación falso, siendo el valor final el mismo inicial. Bueno, la disyunción. La disyunción en un lenguaje natural lo leemos con la O. Esta disyunción que parece a la letra V, ¿cierto? Porque recordemos que estas no son letras sino símbolos. Es parecida, entonces tenemos que es una O. También podemos utilizar o bien U, entre otras. Entonces tenemos PQ, porque recuerden que estos son las dos proposiciones para nosotros decir P o Q. Aquí ya está, estas son una proposición compuesta. Aquí intervienen dos proposiciones, la P y la Q. De aquí formamos la tabla. Cuando nosotros tenemos si tuviéramos una proposición, la P, ¿qué posibilidades tendría de valor esa proposición? ¿Podría ser verdadera o podría ser falsa? Pero si tenemos la proposición compuesta de P o Q, pues ya las posibilidades se amplían, ¿cierto? A la tabla de P tiene la posibilidad de tener verdadero, verdadero, falso, falso. Q puede ser verdadera, falsa, verdadera, falsa. Siempre que tenemos dos proposiciones, estas son las combinaciones que tiene para la P y las combinaciones para la Q. Luego, procedemos a diligenciar la tabla P o Q. ¿Qué pasa acá si tenemos
un valor de verdad de la proposición que sea verdadero, ¿cierto? Un valor, perdón, de esa proposición verdadero, el resultado me da verdadero. Es decir, si una de las dos proposiciones, su resultado es verdadero, la respuesta me da verdadero, ¿sí? Entonces, verdadero, verdadero me da verdadero, P o Q, verdadero o falso me da verdadero, falso o verdadero me da verdadero, solo me da falso cuando las dos son falsas, ¿sí? Es decir, que la proposición P o Q permite que una de las dos sea verdadero para que su respuesta sea una verdad. Pero si las dos proposiciones son falsas, pues su resultado es falso. Entonces les va a olvidar eso. Entonces en la disyunción es verdadero cuando hay una verdad. O como ustedes lo puedan como asimilar o decir, es la única, en la tabla de la disyunción solo son falsas. Cuando los dos valores de las proposiciones son falsas, el resultado me da falso. Vamos a cerrar por ahí un micrófono. Tenemos por ahí un micrófono abierto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Abro el micrófono abierto. Creo que es el de Edwin. ¿Ya lo cerramos? Bueno, muchísimas gracias. Lo estaba viendo aquí. Entonces tenemos la disyunción. ¿Qué hemos visto entonces? Negación, doble negación, disyunción. Bueno, le voy a preguntar ahorita. Bueno, vamos a pasar a la disyunción. Bueno, en la conjunción, cuando el resultado de la tabla me da falso. En la conjunción, perdón, en la disyunción. 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 En la disyunción, cuando el resultado en la tabla obtenemos una falsedad. En la disyunción, vamos a ver si, porque hoy no lo siento, no me escriben, no me responden. Bueno, les queda esa pregunta. En la disyunción, en la tabla, ¿con qué combinación de P y Q obtenemos un resultado falso? ¿Qué valores deben tener P o Q para tener un resultado falso? Bueno, seguimos con la disyunción. Disyunción entre dos proposiciones simples. Se puede crear proposiciones compuestas uniendo con conectores lógicos dos proposiciones simples. Ah, bueno, esto lo estamos haciendo de forma de un lenguaje natural. P dos puntos, vamos a trabajar los conectores con P. Hoy es sábado, Q, mañana es domingo. Entonces, la disyunción es un conector lógico que en el lenguaje natural se expresa con letra O, ya lo sabemos, y en el lenguaje simbólico con la parecida a la V, con ese símbolo. Ustedes observan ahí, quedándonos ya en lenguaje natural, hoy es sábado o mañana es domingo. Es el lenguaje natural. ¿De qué? De la disyunción. Pero como le vamos a llevar un lenguaje simbólico, nos queda P o Q. Bueno, aquí tenemos alguna pregunta. Ahora, la conjunción, que es la I. Algunas de las formas de conjunción son y, además de, también, así como pero, el punto seguido, entre otras. Ya sabemos que la tabla, ¿cierto? En P trae sus combinaciones, dos verdades, dos falsedades, en Q verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, P y Q va a ser, aquí se debe cumplir que el valor de las dos proposiciones sea verdadero para que el resultado sea verdadero, como lo observan acá. Entonces, si una de las proposiciones tiene valor falso, escuchen bien, si una de las proposiciones tiene su valor falso, su resultado va a ser falso. Entonces, ¿qué pasaba en la disyunción? ¿Sí se acuerdan que era la disyunción? Que solo me daba Era todo lo falso contrario. cuando las dos eran falsas y todas las demás eran verdaderas. Sí, señor, gracias. Gracias porque no me siento aquí tan sola hablando. Entonces, ahora, en esta conjunción,
¿sí? Que está uniendo con la y, ¿cierto? El valor de las dos proposiciones debe ser una verdad, ¿cierto? Se debe cumplir tanto la primera como la segunda para que le dé como resultado una verdad. Entonces, si hay una de las dos falsas, una de las dos falsas, su resultado es falso. Proposición simple. Hoy es sábado, mañana es domingo. La conjunción es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I y en lenguaje simbólico se representa con el símbolo que observamos acá. Luego, hoy es sábado y mañana es domingo, es el lenguaje natural, pero de forma simbólica nos queda de esta manera. Peiku, peiku. Bueno, seguidamente tenemos el condicional o implicación. Entonces, se llama así, condicional, o también podemos utilizar el término de una implicación. Se representa con el símbolo de la flecha. Algunas de las formas de este condicional son, siempre la que colocamos de primeras es la común, la que utilizamos con frecuencia. Casi no utilizamos otra, pero colocamos en caso de que en un lenguaje natural aparezca un sinónimo, ustedes puedan relacionarlo con el conector correcto. Sí, puntos suspensivos entonces. Aquí es donde va la P y después del entonces la Q. Coma, se sigue, por tanto, se infiere, de ahí que se deduce, implica que, entre otras. Bueno, en esta tablita del condicional tenemos que todas son verdaderas excepto la combinación verdadero, entonces falso, ¿verdad? Falso. Las demás combinaciones son verdaderas. Solo será falso cuando P, llamado antecedente, o sea, cuando el antecedente o hipótesis sea verdadero y el consecuente o conclusión sea falso. Solo en esta variación me da falso. Esto yo recuerdo cuando me explicaban, me colocaban un ejemplo, ¿no? Era el siguiente. Vamos a entender esta tabla. Dice, P va a ser el avión vuela, Q, el avión tiene gasolina. ¿Sí? P, el avión vuela, Q tiene gasolina. El avión vuela, entonces tiene gasolina, es verdadero. El avión vuela, entonces no tiene gasolina. Pues eso es falso, ¿cierto? Sin gasolina el avión ni arranca. El avión no tiene gasolina, ¿cierto? Entonces el avión vuela, ¿cierto? El avión si tiene gasolina ni vuela, es decir, que está, pues, está detenido, ¿cierto? Está quieto, es una verdad. Entonces aquí tenemos que en este cuadrito solo la variación verdadero o falso, el avión vuela, entonces no tiene gasolina, es falso porque no puede volar. Proposiciones simples. Hoy es sábado, mañana es domingo. La implicación es un conector lógico en el lenguaje natural que expresa de la siguiente forma. Sí, venga, lo vamos a colocar aquí. Sí, entonces aquí va la P, entonces Q, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la P? Sí. Hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Ahora, si hoy es sábado, entonces mañana es domingo. Lenguaje natural. Y en el lenguaje simbólico P, entonces Q, P, flechita Q. Bueno, en el bicondicional, dice, algunas de las formas de bicondicional son sí, solo sí, entonces y solo entonces, es idéntico, equivale a, es equivalente a, entre otros. Entonces, en esta bicondicional se debe partir, ¿cierto?, de una verdad y llegar a una verdad para tener una verdad, pero si partimos de una verdad, llegamos a una falsedad falsa, si partimos de una falsedad, llegamos a una verdad, ¿cierto? Es falso. Pero si partimos de una falsedad, llegamos a una falsedad verdadera. Es decir, solo son verdaderas cuando el valor de las dos proposiciones es el mismo. Veámoslo acá, solo será verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Tenemos el bicondicional. Bueno, ¿cómo estamos acá en ese chat?
Bueno, recordemos que pueden ustedes levantar la manito o pueden escribir en el chat. Yo estoy aquí pendiente del chat, lo estoy abriendo. Si tienen alguna pregunta, eh, si bien, pues somos poquitos, si quieren abrir el micrófono y hacerlo, no hay ningún problema. Creo que no hay ningún inconveniente. Ya en el lenguaje natural, hoy es sábado, mañana es domingo, la equivalencia es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa de la siguiente forma. Aquí vamos a colocarla la P, donde estoy señalando que es hoy es sábado, sí, solo sí, mañana es domingo. Y en el lenguaje simbólico de la teoría de conjuntos se expresa así, vamos a mirar. Hoy es sábado, sí, y solo sí, mañana es domingo, es el lenguaje natural. Lenguaje simbólico, P entonces Q. Bueno, ahí vamos a preguntarles si hay alguna duda al respecto. Sí, Víctor, cuéntame. Pues así yo a ver si de verdad entendiste. Si yo tengo trabajo, tengo dinero, sería verdadero. Si yo tengo trabajo, no tengo dinero, sería falso. Si no tengo, ¿cómo ves? Si no tengo trabajo, tengo dinero, sería falso. Y si no tengo trabajo y no tengo dinero, sería falso. Ah, no, Ahí verdadero, estás, verdadero. ahí estás en qué operador lógico. En este En ahorita. el, en este, Voy a repetir en lo que el yo mismo me perdí. disposicional. Bueno, listo. Entonces te voy a poner la tabla. ¿Listo? Para que la Sí. sigamos. A ver si entendí este. Espérame Que a la ver, verdad es espérame a ver. que- Listo, estamos acá. Listo. Hagámosle a ver. Si tengo trabajo, tengo dinero, verdadero. Si tengo trabajo, Sí, no tengo dinero, falso. Si no tengo sí. trabajo y tengo dinero, es falso. Si no tengo trabajo y no tengo dinero, sería verdadero. Muy Sí, bien, muy bien. Sí, sí, señor, muy bien. Gracias por participar. sí lo entendí. Es que este sí me complica un poquito. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con las tablas de verdad. Entonces, ya estábamos viendo las tablas de los operadores, ¿cierto? Pero ahí teníamos dos proposiciones, pero tal vez podemos tener más proposiciones. ¿Cómo vamos a plantear esas tablas? Bueno, vamos a tener presente la siguiente formulita o ecuación. 2 a la n. ¿Qué quiere decir? N es el número de proposiciones. Como es el caso de P y de Q, solo tenemos dos proposiciones. Entonces, el 2 va a ser constante y las proposiciones son las que van a cambiar. Como están 2, entonces sería 2 a la 2, es decir, 2 por 2 me da 4. ¿Qué me representa este 4? El número de filas que tiene la proposición. ¿Listo? Entonces, 4 filas va a tener esta tablita cuando ella tiene dos proposiciones. ¿Listo? Bueno, una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones, sirve para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas, depende de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Tamaño de las tablas de verdad, como lo mencionamos hace un momento, donde n es el número de proposiciones simples. Ah, bueno, pero también podemos tener solamente una proposición. Entonces, cuando hay una proposición sería n igual a 1. Esa n se cambia por el numerito 1. Me queda 2 a la 1 es igual a 2. Por eso cuando yo tengo una proposición, los valores de verdad de una proposición son solamente verdadero o falso. Ahora, como hace un momento lo mencioné, si tengo dos proposiciones, pues n es cambiada por 2 y me queda 2 por 2, 4. Pero si yo tengo tres proposiciones, como es el caso de P, Q, R, mire cómo sería ese planteamiento de la tabla en sus proposiciones P, Q, R. ¿Por qué? A ver, tenemos que son tres proposiciones, ¿sí? N igual a 3, cambiamos 2 a la 3, pero no podemos decir 2 por 3, 6, sino 2 por 2 por 2. Multiplicamos el 2 tres veces, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Qué quiere decir este 8? Que son el número de filas
que tiene la tabla. Entonces contemos acá. Me perdí el cursor. Tenemos una fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? ¿Cuáles son las combinaciones para P? Siempre van a ser, cuando tenemos 3 proposiciones, van a ser 4 verdaderas y 4 falsas para P. Q van a ser 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y R va a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Bueno, ya el caso que tuviéramos N igual a 4, o sea, proposición P, Q, R, S, que son 4, me daría 2 a la 4, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Ya sería para P, ya no serían 4, sino 8 para P verdaderas y 8 falsas, ¿cierto? Para que 8 más 8 me dé 16. Y esta cambiaría a 4 verdaderas, 4 falsas. La R cambiaría a 2 verdades, 2 falsedades, y la S verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Sí? Porque se aumentan las filas. Ninguna proposición va a tener pues la misma combinación en sus verdaderas y falsas. O sea, en sus valores de verdad. Bueno, ese es un ejemplo de tabla de verdad. Vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos mirando. Este es en lenguaje simbólico, es un ejercicio. Aquí nos piden represente la tabla del siguiente ejercicio, ¿cierto? O seguramente nos dieron un argumento, desglosamos las proposiciones, organizamos el lenguaje simbólico. Ahora vamos a ver la tabla, ¿sí? Porque generalmente así son como los ejercicios, llevan su proceso. No nos sale la tabla así solita de alguna parte. Entonces tenemos, primero, ¿cuántas proposiciones hay aquí? Dice PQ, negación de Q, negación de P. ¿Cuántas proposiciones hay acá? ¿Qué me dicen ustedes? 2. 2 proposiciones, muy bien. Nosotros vemos las proposiciones, es un valor afirmativo, no vemos las negaciones. Entonces, P y Q no hay más. Las otras son negación de P, negación de Q. No se cuenta como una tercera ni cuarta. Entonces tenemos, primero vamos a escribir esas que están en ese valor afirmativo P y Q. Si hubiera una tercera, PQR, se colocan de primeritas. Después colocamos las que están negadas. Entonces, como son dos, pues hacemos la cantidad de filas para 2 es 2 a la 2. O sea, 4, 2 verdades, 2 falsedades, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, colocamos la negación, pero si esto llegara a cambiar en algún momento, o sea, esto es como ese orden que podemos tener, ¿sí? Colocar después las que se niegan, después colocar los paréntesis de adentro, los más internos, hacia afuera, ¿cierto? Colocar todos esos paréntesis, después colocar todo el ejercicio. Puede ser que en algún momento yo le cambie el orden y no me puede, o sea, no necesariamente me va a alterar el resultado, si yo voy llevando como esa coherencia del ejercicio con el lenguaje simbólico con la tabla, ¿sí? Entonces, aquí colocamos PQ, vamos a colocar negación de P, ¿cierto? Vamos a ver la columna P. Para hacer una negación de P, debo ver a P. A, P son 2 verdades, 2 falsedades, Q va a ser verdades, entonces falsedades, 2 falsas, de falsa pasa a 2 verdades, ¿listo? Ahora, seguimos con la negación de P, de Q, perdón. Vamos a ver a Q. Ah, acá hay una verdad, entonces falso. Falso, pasa verdad. Verdadero, pasa falso. Falso, pasa verdadero. Una negación es lo opuesto. Si hay una verdad, se vuelve falso. Si hay una falsedad, se vuelve verdad. Ya tenemos PQ, negación de P, negación de Q. Ahora tomamos el paréntesis allá interno. Mira, este es un corchete angular, pero es más externo. No puedo ponerlo de una, sino me toca colocar AP, entonces Q. Ya tengo aquí la negación de Q por un lado y el paréntesis P, entonces Q. Ya tendría todo mi paréntesis, ahí sí puedo colocarlo seguidamente.
ya completico. Entonces vamos a tomar el paréntesis más interno del corchete. Dice P entonces Q, me toca remitirme a P y a Q y unirlos con el operador entonces, ¿se acuerdan? Entonces nos toca tener presente las tablitas o tenerlas escritas, no podemos hacer eso sin estar, si no nos sabemos la tabla, tenemos que tener a mano. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ir viendo, vamos acá, ahí traemos la tabla para que la tengamos presente y vamos completando. Listo. Ahora mire, ya después de tener por favor miren acá, paréntesis, se dan cuenta que la negación de Q estaba aquí. Entonces, vamos a ver estas dos columnas, ya podemos completico. Si me faltara algo de acá, me toca poner ese algo para yo poderse hacer el corchete angular. Ya lo puedo colocar completo. P entonces Q y negación de Q. Voy a mirar a P entonces Q y negación de Q. ¿Qué dice el I? Que son verdaderos cuando las dos son verdaderas, ¿cierto? Las demás son falsas. Cuando hay una falsa, me da falso. Entonces acá traemos la tabla, si la observamos ahí, y completamos entonces. La traemos porque tal vez no la hemos memorizado, pero sí la debemos entender cómo es que funciona la tabla. Bueno, ya teniendo este corchete angular, pues me toca colocar el resultado completo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este corchete es esta columna, que está resaltado amarillo, y la negación de P está aquí. Pero también debemos tener un orden, porque primero en nuestro ejercicio va el corchete angular, ¿cierto? Entonces toca verlos de primeras y después vemos la negación de Q. ¿Sí? Porque recordemos que en este operador lógico, pues tiene su orden que solamente es falso, verdadero entonces falso. Vamos viendo esto, entonces vamos a dar respuesta. Vamos a dar respuesta entonces a eso. Listo, ahí tenemos. Bueno, ¿qué pasa en un ejercicio? ¿Qué ocurre? Pues que hay en las tablas una respuesta, ¿sí? O sea, esa última columna nos está dando la respuesta. Bueno, si lo hacemos en este orden, porque a veces utilizan como otro método y la respuesta está dando por allá como en el centro de la tabla a un lado. Si seguimos trabajando así por columnas, como lo llevamos el ejercicio, en la última columna nos da una respuesta. ¿Cómo puede ser la respuesta? Todos verdaderos, puede ser una opción. Puede ser todos falsos, o de repente puede dar un verdadero y todos los demás falsos. O la mitad verdaderas, la mitad falsas o una falsa y las demás verdaderas, ¿sí? O sea, estas combinaciones de verdades y falsedades se llaman contingencia. ¿Cómo se llaman esas combinaciones de verdades y falsedades? Contingencia. Contingencias, ese es el término. No tiene que tener esto así, sino donde haya combinación, así sea una verdad y lo demás falso, o una falsedad y lo demás verdad, hay una combinación de verdades y falsedades, eso recibe el término de contingencia. Contradicción, pues eso viene de la palabra de falsedad, ¿cierto? Contradicción, cuando todo es falso. Y tautología, no olviden este nombre cuando es una verdad absoluta, ¿sí? Esas proposiciones, esos argumentos que yo puedo demostrar aplicando leyes de inferencia lógica es porque a través de la tabla dan tautologías, es decir, verdades absolutas. Bueno, por acá vamos a ver, esperar un segundito. Bueno, en la teoría de conjuntos, bueno, se les ha compartido, estimados estudiantes, el link de asistencia. Es importante que lo diligencien en este momento. Por favor, van confirmando en el chat que han diligenciado el link de asistencia. Gracias. Entonces, en la teoría de conjuntos tenemos lo siguiente. Pues un conjunto es una colección de objetos bien definidos. Estos objetos reciben el nombre de elementos, son miembros del conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente por medio de diagramas denominados diagramas de Venn.
Entonces, esa notación de conjunto, ¿cierto? Como vemos el conjunto A igual entre corchetes A, B, C, que es el conjunto del abecedario, está aquí representado por extensión, ¿cierto? Colocando las letras del abecedario, colocan los puntos suspensivos. Y este conjunto que estamos viendo es una representación de un diagrama de Venn-Euler, si observan. Entonces tenemos los cuadrados, los elementos verdes. Entonces, el conjunto rojito son los cuadrados y el conjunto de elementos verdes. Lo tenemos acá. Entonces, esas son representaciones de conjuntos. Bueno, existen dos formas para representar los conjuntos. Entonces tenemos la forma que es por extensión y por comprensión. Como la palabra lo dice, extenso, o sea, largo, se colocan todos los elementos, ¿sí? Pues se coloca uno a uno los elementos que hacen parte del conjunto. Un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto A es igual, de corchete 2, 4, 6, 8, cerramos corchete. Ese conjunto está representado por esos números pares, ¿cierto? El B es igual, corchete 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, cerramos corchete. Miren cómo es esa notación que se usa. Nombre de conjunto mayúscula, corchetes, ¿cierto? O llavecitas, son llaves. Y cada elemento se separa con comas. Ahora, si tenemos letras, la letra que nombra el conjunto es la que va en mayúscula. Lo que va dentro de las llaves se escribe en minúscula. Pero también todos esos conjuntos son finitos, pero de pronto nos puede aparecer un conjunto infinito. Entonces lo que hacemos es ponerle punticos suspensivos y después cerrar la llavecita. Por comprensión, un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo, C, números impares menores que 10. O sea, la persona que lee, ¿cierto? Debe entender perfectamente cuáles son los elementos del conjunto en la representación por comprensión de vocales. Esa es una simbología utilizada, ¿cierto? En lógica. Entonces, igual, pues ya todos lo conocemos. Esa es una relación que existe entre un elemento y un conjunto para nosotros decir, digamos, este conjunto. 2 pertenece a, o sea, el elemento pertenece al conjunto. Entonces, ¿cómo lo digo? Con este símbolo de la E. 2 pertenece a A. Entonces, 2 pertenece a A. Pero, un ejemplo, digamos 3. ¿Se dan cuenta que también está 3? ¿Qué diríamos? 3 no pertenece al conjunto A. Entonces, este símbolo es utilizado en la relación elemento-conjunto, ¿sí? Que es el símbolo de pertenencia. Si el conjunto es una C alargada, esto no pertenece, conjunto vacío, pueden ser llaves abiertas y cerradas sin nada dentro, o este símbolo de vacío, así como lo observan acá. El universal es una U alargada, más grandecita la unión, como más pequeña, la intersección es parecida a una N. La diferencia se utiliza un triángulo, es rayita, diferencia es resta, ¿cierto? Esta rayita como el símbolo de la resta. Diferencia simétrica es utilizar un triangulito. Complemento la prima. Conjunto numérico sería n de naturales, z de enteros. Bueno, tenemos más conjuntos que son los racionales, los irracionales, los reales, ¿cierto? Los racionales es con la Q, los irracionales y los reales C. Bueno, ese concepto de subconjunto, ¿qué quiere decir? Es el que está contenido en. Entonces, decimos, C está contenido en B, o C es subconjunto de B, o C está dentro de B. Todo esto es el subconjunto. Entonces, miremos a ver acá. Por ejemplo, aquí B está dentro de A, ¿cierto?
Entonces B está contenido en A. Bueno, ahora acá miremos que esto pertenece acá. Todos los números naturales. Todo eso son los números naturales. B es B, mire, B. ¿Cuál es el conjunto B? Todo lo que encierra B. ¿Quién es B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, todo esto es B. Ahora C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Cómo es esa relación? C está contenido en B, o sea, C está dentro de B, ¿cierto? C es subconjunto de B. Todo eso se puede decir, C está contenido en B. B está contenido en el universal, sí, B está dentro del universal. C está contenido en el universal, perfecto. Resulta que hay unas operaciones entre conjuntos. A unión B sean los conjuntos E 2,5, 7, 8, F 5, 7, 9. Vamos a decir E unión F. ¿Sí? Esta es A unión B, quiere decir que estamos representando conjunto A, conjunto B. Es esa forma que se representa en el diagrama de Venn-Euler y se sombrea, todo acá está azulito sombreadito. Quiere decir que todo es el conjunto de unión. ¿Qué es unión? Es colocar en una bolsita todos los elementos, juntarlos. Entonces vamos a mirar aquí, pues como es el conjunto E y el conjunto F tienen elementos en común que son 5 y 7, pues los colocamos aquí en la mitad porque ellos los comparten, 5 y 7. Para E lo que quedaría es 2 y 8, sí, pero ¿quién es el conjunto E? Todo lo naranja. ¿Quién es el conjunto F? Todo lo verde. 5, 7, falta colocar aquí 9. ¿Quién es E unión F? Todo lo sombreado. Aquí colocamos rayitas que también me está representando esa operación de unión entre dos conjuntos. La intersección son los elementos que comparten en común. Entonces vamos a mirar qué elementos tienen en común lo que se repite. 5 y 7, 5 y 7. Solo se va a resaltar, mire, lo que tengan en común. Y se va a ubicar en esta partecita. 5 y 7, 2, 8, 9. Esta es la operación de E intersección F. 5,7, aquí lo que se hace es que se suman. 5 más 7, 12, pero eso depende del enunciado que en este momento tenga nuestro problema o como venga la guía de actividades para ese momento. La diferencia de conjuntos. Entonces tenemos A menos B, B menos A, que son los elementos que solo pertenecen a A, pero no a B. Por eso solo está la porción de A, y en este caso, B menos A, la porción de B. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, vamos a representar A menos B. Mi conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que se están separando por comitas. Entonces, 1,2, 3, 4 y 5. 3, 4, 6. Ya hacemos la ubicación en el diagrama como tal. Tenemos unos elementos que comparten en común, ¿cierto? Que es el 3 y el 4. 3 y 4. Eso lo vamos a colocar aquí en la intersección, o sea, para ubicar correctamente los elementos de A, los elementos de B. ¿Qué le falta al conjunto A? Ya tenemos 3 y 4, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Al conjunto B nos faltaría el 6. Ahora el conjunto A
¿Qué dice la definición? Son los X. X ¿qué quiere decir? Los elementos que pertenecen solo a A. O sea, no están en la intersección. Por eso, si ustedes ven, solo está resaltado en amarillo el 1, el 2 y el 5. Quedándonos entonces A menos B, 2, 1, 5. También lo debemos colocar preferiblemente en orden, 1,2,5. Vamos a determinar quién es B menos A. Me colaboran en el chat quién es B menos A en este ejercicio. ¿Verdad? ¿Quién es B menos A? B menos A aquí en este ejemplo. Ya sabemos quién es A menos B. Los X que pertenecen a A y no a B. Por eso fue solo el amarillo. Ahora, ¿quién es B menos A? ¿Cuánto me da B menos A? Me dicen 6. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien. Gracias por la respuesta. Se nos da 6 porque son los X que pertenecen a B, pero no a A. Una diferencia simétrica, claro, es hacer la diferencia de A menos B y la de B menos A y unirlas. Pero en el diagrama de B se observa pues más fácil, inclusive hasta no tendríamos que ver como tal un concepto porque es muy significativo ver esta representación. Mire, quiere decir todos los elementos menos la intersección. Yo entiendo así. Miremosla acá. ¿Cierto? ¿Qué entendemos? ¿Qué es una diferencia simétrica entre dos conjuntos? Pues todos los elementos, todos, pero no escribimos los que tienen en común. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el conjunto A y el conjunto B. Conjunto A es 2, 3, 5, 6. El conjunto B es 3, 5, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué tienen en común ellos? Ah, bueno, 3 y 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia simétrica? Pues todo lo demás, 2,6, 7, 8, 9. Ahí tenemos la diferencia simétrica. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? Vamos a revisar el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Aquí quiero que recordemos el complemento. ¿Alguien recuerda qué es el complemento? ¿Qué es el complemento? Esa operación de complemento, digamos, a complemento. ¿Sí? Vamos a complemento, ¿sí? Que es el complemento de un conjunto. Entonces, para determinar el complemento de un conjunto, nosotros debemos saber quién es el conjunto universal. Escuchen bien. Conjunto universal y el conjunto A. Escúchenme bien. Entonces resulta que el conjunto universal, vamos a suponer que el conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacerlo así cortico porque no conecté acá mi tablet. Que el conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Este es el conjunto universal. Acá me entienden que ese es el conjunto universal. Vamos a decir los números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es mi conjunto A? Ah, bueno, mi conjunto A va a ser 1,2. Escuchen bien esto. Voy a ponerlo así, para que no me quede tan difícil hacer esa llavecita. ¿Quién es A complemento? Escuchen bien. Estoy haciendo esto aquí sencillito porque vamos a ver algo y debemos tener en cuenta esa operación que ahí nos faltó, que fue el complemento de un conjunto. Entonces, si A es 1,2, ¿cuál es el complemento de A? Es lo que le falta a A para hacer el universal. ¿Ustedes qué me responden? ¿Cuál es el complemento de A? ¿Cuál es el complemento de A? ¿Me respondieron algo? ¿Cuál es el complemento de A? Uno,
¿Y 2 serían? Eso es A, ponle cuidado. A es 1,2, es el conjunto A. Pero ahora necesito determinar A', o sea, A complemento. Se puede presentar como A' o A con una C acá arribita. Pongámoslo como generalmente aparece en el curso. Acá colocamos una C de complemento. Bueno, C de complemento. A complemento. ¿Qué es cómo yo determino el A complemento? Es lo que le falta al conjunto A para hacer el universal. Ese es el conjunto universal. Si el Ah, conjunto es entonces 1 y 2. 3, Sí, 4, 5. 3, 4, perfecto. 5. Muy bien, gracias. 3, 4, 5. Listo, está bien. Es decir, que para yo determinar un complemento, escuchen bien, debo conocer un universal y debo conocer el conjunto. ¿Sí? O me deben orientar de tal forma que yo pueda tener esos datos para poder determinar su complemento, ¿cierto? Un universal y los elementos del conjunto que me están preguntando el complemento, ¿listo? Bueno, por ejemplo, B. Si yo tengo B, vamos a hacer esto acá. Si yo tengo B, conjunto B, fíjense que este es mi universal y mi conjunto B es 5. ¿Cuál es mi B complemento? Si B es 5, ¿cuál es mi B complemento? 1, 2, 3 y 4. Perfecto, bueno, ya quedó claro la operación de complemento. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a hacer este ejercicio. Nuestro primer ejemplo de conjuntos es, vamos a hacer una representación de una operación en un diagrama de B. Atentos, atentos porque después nos perdemos. ¿Cuál es el ejercicio? A intersección B unión C complemento. Mire, esta es la operación. ¿Qué pasa? Nos piden que esta operación entre conjuntos la llevemos a un diagrama de Venn-Euler, ¿cierto? Se lee A intersección, paréntesis, B unión C complemento. ¿Cómo yo la entiendo? Que hay una B unión C, ¿cierto? Me toca determinarle su complemento a esa B unión C y después eso me toca intersectarlo con el A. Nos toca hacerlo como en ese paso, así parecido como a los números reales. Cuando hay un paréntesis, me toca trabajar el paréntesis de primeras para sacar resultado de paréntesis y después operar con lo de afuera. ¿Listo? Pues aquí lo estamos haciendo paso por paso. B, ¿quién es el conjunto B? Entonces, conjunto B, estamos representando el conjunto B. ¿Hay alguna pregunta ahí? Es el conjunto B. ¿Qué estoy haciendo? B unión C. Después me voy a hacer B unión C complemento. Entonces tengo a B y tengo a C. Resaltados, esto es B unión C. Yo creo que acá no hay ninguna pregunta. B unión C es coger y colorear a B y a C. Unirlos quiere decir es que todos los elementos, meter todos los elementos en una misma bolsita, por eso todo azulito. Pero esa no es la pregunta es B unión C complemento, complemento. ¿Cuál es el complemento? Dice todo lo que le falta para hacer el universal. O sea que esto no es la respuesta, sino todo lo demás menos esto. Todo lo demás menos esto. ¿Hay alguna pregunta? Entonces tenemos el B unión C complemento. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos y lo vamos a intersectar con A, pero como intersección de los elementos que tienen en común el conjunto A, mire, con todo lo que está sombreado, ¿qué nos quedaría al final? Son los elementos que tienen en común la A, ¿cierto? Con todo lo azul. Es decir, que este es mi conjunto A, ¿sí? Y lo voy a intersectar con B unión C complemento, con todo esto. ¿Qué tendría en común? Pues ese pedacito de A. Acá lo vemos, miren. Este es el conjunto A que tendría en común, pues este pedacito, porque todo lo demás sombreado es por fuera, no se repite, ¿cierto? No tienen elementos en común. Queda representado a intersección B unión C complemento. Ahora, aplicación de la teoría de conjuntos. Vamos a hacer las operaciones, pero ya nuestro conjunto tiene pues unos elementos.
Este es nuestro conjunto A, B, C. 11, el conjunto A es 11, 4, 6, 14. Conjunto B, 4, 6, 17, 12. Conjunto C, 14, 6, 8, 12. Por aquí afuera tenemos el 3. Recordemos que todos forman el conjunto universal. ¿Listo? Ahora, primera operación, A unión C menos, paréntesis, A intersección B intersección C. Esta operación la vamos haciendo por paréntesis, por partes, teniendo presente toda la explicación de las operaciones entre conjuntos. Tenemos que, a ver, vamos a repetir aquí antes de empezar porque se nos vuelve ahí como nos confundimos. ¿Qué es una unión? Es reunir todos los elementos en una bolsita. Son todos los elementos de A y de C. Eso es la unión. ¿Qué es una intersección? Todo lo que tienen en común. ¿Sí? Todo lo que tienen en común ellos. Lo que se repite A, B y C, que tienen en común. ¿Qué es una diferencia? Es lo que tiene este conjunto que no lo tiene acá. Es lo que tiene la unión C que no está en la intersección B menos C. Es decir, A unión C quitándole la intersección con este conjunto. Vamos a hacer A unión C, conjunto A, conjunto C. Muy bien. Si lo hiciéramos con numeritos sería A unión C sería 4, 6, 8, 12, perdón, 4, 6, 8, 11, 12, 14. A unión C. Me voy para otro paréntesis. A intersección B intersección C. Esta es una disposición de diagramas de Euler de 3 conjuntos. Este triangulito interno, solo este triangulito interno me va siempre a representar la intersección de los 3 conjuntos acá. A intersección B intersección C. Aquí se intersecan los 3 conjuntos. Es decir, por eso rayamos este triangulito pequeño y es el 6. La intersección entre los 3 es el 6. ¿Qué quiere decir eso? Que en A existe el 6, que en B está el 6, que en C está 6. Es el único número que los 3 conjuntos tienen en común. Mire, ya tenemos este conjunto que es esto, este paréntesis que es esto, mire, ya tenemos esto acá y tenemos esto acá. ¿Qué operación nos sigue? La resta, o sea, a un C le quitamos lo que tenga este conjunto. Lo que ellos tengan de este conjunto se lo quitamos, por eso es una diferencia, eso es de restar. Al primer conjunto le quito lo que tenga el segundo, son los elementos que solo pertenecen a este conjunto. Vamos a ver, ¿qué tienen ellos del segundo paréntesis? Ah, pues ese 6, mírenlo. Por eso me queda todo menos el 6. Esa es la respuesta. Entonces, A, paréntesis A unión C, cerramos paréntesis menos A, paréntesis A intersección B intersección C, cerramos paréntesis. ¿Qué es la respuesta? 4, 4, 8, este es un 8, 12, 11, 12, 14. Tenemos aquí preguntas, por favor, estoy abriendo el chat. Sara, ¿quién más ha comentado aquí en el chat? Sebastián, por favor no olviden diligenciar la asistencia. Darling. Bueno, entonces aquí tenemos esta operación entre conjuntos. Bueno, entonces vamos a repetir, Sara. Sara me dice que no entendió muy bien. Estamos haciendo una operación entre conjuntos donde pues hay unos paréntesis, debemos pues aplicar las operaciones entre conjuntos que vimos. ¿Listo, Sara? Hasta ahí vamos. ¿Dónde está el chat? Si quiere me vas escribiendo por el chat. Entonces, mi primera operación dice A unión C, Sara. Entonces voy y miro el conjunto A y el conjunto C. Conjunto A y el conjunto C. Ah, perfecto. Jenny, ya te lo pongo más grandecito. Muy bien, listo. Bueno, entonces A unión C, conjunto A y conjunto C, ¿cierto? Como es una unión, por eso subrayamos o sombreamos todo. Y si acá lo escribimos, sería ¿qué? Escritos, o sea, por extensión. Esto es por diagrama de Venn. Si lo escribiéramos, A unión C es 4, 6, 8, 11, 12, 14. ¿Listo? Ahí vamos bien.
Listo, ahí vamos bien. ¿Listo? Esto es como si yo tuviera operaciones entre números reales, que tengo un paréntesis, voy a resolver esto, y tengo otro paréntesis, voy a resolver, saco resultado de acá y hago lo de la operación de la mitad. Listo, me voy con el otro paréntesis, mire, para acá. Hacemos acá al ladito otro paréntesis. Ah, bueno, el otro paréntesis es A intersección B intersección C. Es esta operación. Esto ya no es de unión. Esa que parece la N del símbolo de la operación intersección. ¿Qué dice esa operación? Que son los elementos que tienen en común. Pero aquí hay tres conjuntos. Nos toca irnos a ver el diagrama. ¿Y qué porción de este diagrama representa la intersección de los tres conjuntos? Ya les dije que es como el triangulito más pequeñito, allá el más interno. Aquí me está representando en mi diagrama de Venn, ¿sí? Porque es que esto ya está en diagrama de Venn. Me está representando que A, B y C tienen en común el 6. Entonces, ¿cuál es la intersección de los tres? Este 6. ¿Sí? En este caso 6. Si parece 8 y 10, pues esos elementos que estén aquí. Entonces, esto es la respuesta de A unión C y esa es la respuesta de A intersección B intersección C. ¿Cómo vamos? ¿Está ahí? ¿Vamos Sí, claros? profe. Listo. Ahora ya me toca hacer la operación final. Mire que es una diferencia, pero pues me toca primero recordar, porque ustedes ya les dije, ya escucharon qué es diferencia. Ahora voy a recordarla otra vez. ¿En qué consiste la diferencia? Entonces dice el concepto, son los X que pertenecen a A, digamos todo este conjunto lo llamaremos A, pero no pertenecen a B. Bueno, queridos estudiantes, vamos a esperar un momento. Posiblemente se le presentó alguna situación de conectividad a la docente, pero ya regresa con nosotros. Voy a compartir pantalla. Confirma, ¿están viendo la pantalla? Sí, señora, ya la estamos viendo. Ah, ok, bueno. Entonces aquí tenemos pues, esa explicación. Bueno, así rapidito vamos a ver lo de notación científica. Bueno, aquí finalizamos la parte de lógica. Recordemos que damos así un recorderis sobre notación científica, un tema pues ya visto en algunos grados en el colegio, en séptimo, en décimo, en 11, algunas pruebas utilizan esa notación, pero en física pues es muy usada. Entonces tenemos, esta es la estructura como tal, A, X a la 10, N. Este número A esta es una letra, ¿no? Pero aquí es una forma general, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que tiene el nombre de coeficiente. Este 10 es la base y el exponente está representado con la N. Que la notación científica pues nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base de 10 con exponente positivo o negativo. Por ejemplo, realmente la notación surge para lograr escribir números demasiado grandes o demasiado pequeños, porque anteriormente cuando hacían sus investigaciones tardaban muchas horas llenando cuadernos
escritos haciendo estas cantidades tan extremadamente largas. El número 0,00000123 puede escribirse en notación científica como 123 por 10 a la menos 8, 2, 4, 6 y 8, ¿cierto? Esta es una forma. O 1,23 por 10 a la menos 6. O sea, acá al separar dos cifras nos estaría sumando, ¿cierto? A ese menos 2 y menos 6 le daría menos 8. Si lo colocamos completo acá, la parte entera, 123, sería por 10 a la menos 8. Si colocamos 1,23 por 10 a la menos 6, quedaría, ¿cierto? Menos 6 con estos dos, que se corrió la coma, menos 2 me daría menos 8. Y 12,3, solamente corrimos una cifra, por 10 a la menos 7, ¿cierto? Y con este menos 1 me daría el 10 a la menos 8. La distancia de la Tierra al Sol en metros de notación científica. Entonces, este es un número que es extremadamente grande, que es 1496, representa el coeficiente 10 a la 11, el exponente es el 11 y la base es el 10. Que si multiplicamos eso sería esta cantidad, ¿cierto? Que sería 149.600 millones de metros, que es la distancia de la Tierra al Sol en metros, en notación científica. Bueno, partes de la notación científica. Hay tres partes para escribir un número de notación científica, que está el coeficiente, ya lo vimos, ¿cierto? Los términos de esa notación es coeficiente, base, exponente. Coeficiente es cualquier número real, la base es pues el 10. El exponente es la potencia a la que está elevada la base, que representa el número de veces que se desplaza la coma, siempre en un número entero. Positivo si se desplaza a la izquierda, negativo si se desplaza a la derecha. Entre el coeficiente y la base se coloca un signo de multiplicación. Generalmente, pues, ya no se usa mucho esa X, sino que queda ahí junto, ¿cierto? El número, o suprimimos la X por un puntico y a veces ni lo escribimos. ¿Cómo se escribe la notación científica? Para transformar un número tanto muy grande como muy pequeño, tenemos que mover la coma decimal para un lado u otro y contamos los espacios desplazados. Esta, por ejemplo, es la velocidad de la luz, ¿cierto? Que sería 300 millones de metros sobre segundos. Entonces sería 3,0 o 3 por 10 a la 8. 2, 4, 6, 8, ¿cierto? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ese es un número muy grande. En caso de números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido de signos de multiplicación y se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Esos son ejemplos de números muy grandes, ¿cierto? Tenemos 123 billones, la coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda, el coeficiente quedaría 1,23 por 10 elevado a la 14. Estos son números demasiado pequeños, ¿cierto? Que es el diámetro de glóbulos rojos en metros. Entonces tenemos que aquí colocamos este número como su parte entera, 6 por 10 a la menos 6, que es lo que se ha desplazado la coma. 6 por 10 a la menos 6 metros, este es un número muy pequeño. Casos de números muy pequeños, se mueve la coma decimal hacia la derecha, tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación, se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Este es otro ejemplo. La coma se mueve 11 espacios, tenemos este número 0,0000000000654. La coma se mueve 11 espacios, 2, 6, 8, 10, 11 espacios hacia la derecha. O sea, vamos a ubicar la parte como 6,54. Contamos los 11 espacios, 2, 4, 6, 8, 10, 11. A partir de la coma, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Se escribe el coeficiente 6,54, la base de 10 elevada a la menos 11, y la respuesta es 6,54 por 10 a la menos 11. Bueno, ¿para qué nos sirve esta notación? Pues ya les dije hace un momento que es una forma de escritura más práctica, sobre todo para
todas esas investigaciones, cuando requerimos tomar datos, mediciones, es muy utilizado en física. La mayoría de los fenómenos interesantes en el universo no están en la escala humana. Por ejemplo, cuando Thomas Young en 1773, 1829, descubrió que la luz era una onda, no existía la notación científica. En aquella época él tuvo que escribir que la vibración de una onda era 1/500 de millonésimas de segundos. Sería mucho más fácil y conveniente escribir 2 por 10 a la menos 15 segundos. Bueno, muchachos, aquí pues se finaliza la explicación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les han compartido la encuesta de satisfacción en este momento para que la diligencien y realicen pues su evaluación de estas secciones. Y resaltamos pues la asistencia, que hayan estado aquí conectados pues muy juiciosos durante las tres sesiones. Recordemos que la consejería académica, ellos les envían estas grabaciones, que desde los cursos están, si ustedes están en primera matrícula, tienen acompañamientos con CIPAS de primeras matrículas y CIPAS directamente que los tutores hacen desde los cursos. Estén muy pendientes de los correos electrónicos, institucionales. A veces pues llega mucha información, pero traten ustedes de todos los días o cada 2 días, pero no dejar pasar porque es una forma de comunicarnos. Pues desde luego, pues lo fundamental es el ingreso al campus y estar atentos con la agenda, con las actividades, con las fechas, ¿sí? Pero también nosotros nos comunicamos por mensajería interna de curso, nos comunicamos por correo institucional, por nuestros grupos de Teams. Entonces no se desconecten pues de todos estos medios que tenemos para poder apoyarlos a ustedes en su proceso. Jenny, cuéntame. Buenas tardes, profe. Buenas Qué tardes. pena que es que no alcancé a estar en toda la reunión. Yo sé que las clases quedan grabadas, quisiera saber exactamente en qué parte las podemos encontrar para las personas que no alcanzamos a conectarnos a tiempo. De pronto por ahí está la monitora conectada, nos responde esa preguntita. Pues hasta el periodo pasado que hicimos los PAS, los enviaban a los correos institucionales, pero no sé, en este momento nos confirman esa respuesta. Buenas tardes, yo soy monitora de la UDR Cumaral. Nosotros enviamos por los correos internos. Igualmente, quien de pronto desee que se le facilite más, me puede escribir en el chat el número y yo con todo gusto se lo envío pues, de manera interna. Bueno, muchísimas gracias. Nos habla la monitora. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, no sé si la consejera nos quiere decir algo. En este momento, pues ya se finaliza la explicación como tal de la temática de la webconferencia. Buenas tardes. Bueno, agradecerles a todos los participantes, agradecerle también a la licenciada Cesley por esta actividad. Fue la verdad muy provechosa, yo creo que para todos. Y pues bueno, la última fotico de la sesión para todos. Entonces, si prendemos por favor nuestras cámaras y vamos a hacer nuestra nueva foto. Entonces, perfecto, queridos estudiantes, muchísimas gracias, licenciada, monitoras de Cumaral y de Acasías que nos están acompañando a esta actividad. Le cedo la palabra y nos Bueno, despedimos.
Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Desearles muchos éxitos en este periodo académico 1604. Recuerden que todos los tutores están ahí, estamos ahí para realizarles el acompañamiento. Gracias, consejera y licenciada Erika, quienes estuvimos en estas 3 sesiones. Entonces, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Feliz tarde.